Hablemos de chivos. No, perdón, de borregos. Va a cometer una serie de errores que lo van a llevar no solamente a no crecer en el negocio, sino a perder. Realmente van a perder dinero. Señores y señores, hablemos de borregos. Fíjense que estuve pensando y le estoy dando vueltas mucho a un tema, los errores más comunes que cometen muchos productores, hablando incluso nosotros mismos. En un determinado momento también llegamos a cometer muchos de estos errores y me di a la tarea de repente como de empezar a analizar algunos de estos puntos que hacen que mucha gente que se empiece a dedicar a los borregos, o que inicialmente pues a lo mejor no lo había contemplado, no pensaba o no tenía la idea de meterse en el tema de los borregos, y entonces por alguna circunstancia, cualquier cuestión de la vida, pues se metió y ahora pues ya tiene unos borregos. Y entonces mientras el productor no entre a ver ciertos puntos de la producción de los borregos, se va a quedar de alguna manera corto en ese sentido y va a cometer una serie de errores que lo van a llevar no solamente a no crecer en el negocio, sino a perder. Realmente van a perder dinero. En algún video yo hablaba de gastos, hablaba de pérdidas en los borregos. Hay ciertas pérdidas que tienen que ser calculadas, inversiones o gastos que vamos a hacer en el caso de los borregos. Desafortunadamente no va a recuperar esa inversión, no vamos a recuperar esa inversión, pero que de alguna manera nos van a ayudar a que el negocio crezca, prospere, sea mejor. Si nos ponemos a sacar las cuentas, realmente en un determinado momento hay parte de la inversión que está de alguna manera, esta inversión pasiva, por así decirlo, que al final de cuentas son cosas que nos ayudan, pero que en realidad esas mismas cosas no nos están generando un ingreso que permita que se estén pagando constantemente. Les pongo el ejemplo: los comederos en las borregas. Hay quienes le dan a sus borregos de comer en el piso, hay quienes le dan de comer a sus borregos en tambos de plástico, tambos de metal, en cajas de madera. Digamos, si compramos comederos de lámina, pintados, muy bonitos, bien hechos, quizás son materiales que nos van a durar a largo plazo, pero generalmente esa parte no la metemos nosotros en el tema de la recuperación de la inversión, es decir, el retorno de la inversión. Muchas veces no lo metemos en eso. ¿Qué es lo que normalmente metemos? El costo de los animales. Incluso hay productores que no meten el tema de la alimentación. Por eso también ha habido casos en los que los productores dicen: es que yo gané 5,000 pesos en los borregos. ¿Y cuántos vendiste? Vendí 2,500 pesos cada uno, y entonces son 5,000 pesos lo que gané. En realidad no, ahí no está contemplando de esos 5,000 pesos qué tanto se comió la borrega que parió a esos corderos, qué tanto se comió el cordero, qué tanto se comió el semental, y bueno, los gastos adicionales que se generan día con día en el tema de los borregos, no solamente en la cuestión de la alimentación. Digo, y no se diga ahí tampoco la compra de los mismos animales, ¿no? También la compra de las borregas. Pero bueno, hay ciertos puntos que los productores generalmente no toman en cuenta, y como lo decía de los comederos generalmente no es algo que metamos ahí: las rejas, las puertas, los bebederos. Es decir, hay ciertos materiales que nosotros de alguna manera lo invertimos inicialmente, nos permite tener una mejor explotación, pero generalmente no es algo que metemos en el retorno de inversión. De hecho, para muchos es como inversión a largo plazo, pero no estás esperando un retorno a la inversión, por lo menos en esa parte. Ahora, ¿cuáles son aquellos puntos que muchos productores no han visto y que pudieran servirles para darse cuenta si en el negocio de los borregos es para ellos? Tomen en cuenta que el negocio de los borregos no es para cualquier persona. De hecho, el negocio de la producción de los animales no es para cualquier persona, y mucho menos para las personas que digan: yo me quiero meter ahorita al tema de los borregos porque quiero hacerme millonario. Es un proceso largo, es un proceso complicado, y generalmente la mayoría de las personas, cuando van a meterse a este negocio, no quieren invertir mucho dinero. Hay quienes dicen: bueno, yo voy a poner unas hamburguesas, están en todo su derecho de hacerlo, pero para poner las hamburguesas no solamente es comprar el pan y la carne de la hamburguesa y ponerse a venderlas. Muchas veces necesitan el puesto donde van a vender, o rentar un local, o rentar el mobiliario, que una plancha, que el gas, o sea, son una serie de cosas en las que están haciendo una inversión inicial que a lo mejor no es comparable con el tema de los borregos, o a lo mejor sí, de cierta manera, pero que la mayoría de la gente dice: yo quiero invertir en los borregos, pero realmente muchas veces quieren invertir poco.
Lo primero que un productor de alguna manera comete como error es empezar a ver a los borregos como si fueran una producción tras patio, que les puedo dar lechugas, les puedo dar un poquito de zacate, les puedo dar restos por ahí de comida que me sobraron de la casa, que si las cáscaras, que un poquito de maíz y demás, y los tengo ahí los animalitos como los puercos anteriormente, o como mucha gente cría todavía los puercos con desperdicios, y entonces piensan que el hecho de estarles metiendo a estos animales así, de repente esporádicamente un poco de alimento, los va a llevar a tener una producción masiva, grande, que realmente les va a generar un ingreso. Y entonces nunca dejan de ver el tema de la producción de los borregos como un proceso industrial o un proceso más tecnificado o un negocio como tal. La mayoría lo van a ver así simplemente como si fuera unos animales que tengo ahí en un corralito, por ahí hecho de lámina, de alambrito, con un pedazo de madera, una tarima y demás. Y entonces no lo ven más allá, no lo ven a futuro. Y digamos, si seguimos en esa misma tendencia de ver los animales nada más con la producción de traspatio, vamos a tardar muchísimos años más en crecer y en ver realmente una ganancia en ese sentido. Porque muchas veces compramos animales a un precio, terminamos a veces vendiéndolos al mismo precio, pero nunca contemplamos que el tiempo que tardamos en alimentar a estos animales y no les sacamos ningún otro beneficio en realidad es pérdida. Es pérdida de dinero, porque por un kilo de maíz que les hayas comprado, si ese kilo de maíz no lo recuperaste con la venta de corderos, por así decirlo, entonces realmente no tuviste una ganancia, al contrario, tuviste pérdidas, tuviste gastos en los borregos y no como tal, como un negocio, como una inversión. ¿Por qué? Hay varios aspectos ahí. Generalmente la gente que tiene sus borregos de traspatio no aplica vacunas, no lleva una buena dieta, no lleva una buena sanidad, no tiene un control de los corderos que van haciendo. Generalmente van a ser corderitos de muy bajo peso, borregas que no tienen leche, corderitos que desafortunadamente pues, se mueren. Y entonces no tenemos un crecimiento en la producción, porque aparte no le estamos poniendo la atención debida. Y muchos dicen, pues tener unos borreguitos es como tener un perro, pero en realidad son más caros que los perros, porque aparte se mueren más rápidamente, más fácilmente que los perros. Entonces, si vemos nosotros en ese sentido la producción como traspatio, vamos a tardar muchísimos años más en que nuestra granja realmente se convierta en algo grande, a menos que queramos verlo nosotros. Primeramente, que nos demos cuenta que esto puede ser un negocio, que es un negocio rentable, que obviamente le tenemos que invertir para que nos genere obviamente un retorno de inversión y una ganancia como tal. Pero si vemos a los borregos como si fueran producción traspatio, nunca vamos a avanzar. Número 2. No ver la producción de los borregos como un negocio que nos puede generar un ingreso o nos puede generar una ganancia. Mucha gente dice, pues es que yo tengo los borreguitos ahí, se reproducen y a veces sobreviven algunos corderos y luego llego a venderlos. Si no hacemos cuenta realmente de cuánto le metimos a la borrega, cuánto le metimos al cordero y en cuánto lo vendimos, realmente no tenemos un negocio. Porque el negocio es llevar más o menos el control de cuánto estamos invirtiendo y cuánto nos está generando. Y si al final de cuentas, cuando tú vendes los borregos, dices, a ver, ya saqué la cuenta de todo lo que le invertí y me gané un peso, ese peso es ganancia. Por eso les decía, hay mucha gente que dice, es que yo vendí 2 borregos y me dieron 2,500 por cada uno, me gané 5,000 pesos. No, a ver, no te ganaste 5,000 pesos porque esos borregos no te costaron 0 pesos. Si a ti quizá te los hubieran regalado y entonces tú los vendes sin haberlos mantenido un solo día simplemente y tenías ahí el comprador, entonces te los regalaron y entonces los pasas simplemente para acá y te dan 5,000 pesos, son 5,000 pesos de ganancia definitivamente. Pero si decimos, yo vendí 2 borregos, me dieron 2,500 por cada uno, incluso por ahí alguien comentaba, yo vendí 2 borregos y entonces con esos 2 borregos compré un destete y compré 2 terneritas de 7 meses listas para empadrarse. Ya me imagino las terneras, a menos que hayan sido unos borregos de una calidad suprema, que se los hayan pagado a 80 pesos a lo mejor. Me imagino quizá en ese momento a lo mejor hubiera tenido un poquito de mejor compra de esos animales, pero realmente dudo que haya tenido buenas corderas o un buen corderito de destete con la venta simplemente de esos 2 corderos. Ahora, no está contemplando que en la venta de esos 2 corderos, esos corderos también comieron y a lo mejor comió la madre. Entonces, esa parte no la está contemplando, por lo tanto, los 5,000 pesos no son la ganancia. Desafortunadamente no es la ganancia. Entonces, número 3.
¿Qué es lo que falla muchas veces en los productores en el tema de la alimentación? La gran mayoría de la gente no sabe lo que comen los borregos. De hecho, la gran mayoría de la gente alimenta muy mal a sus borregos. La gran mayoría de la gente. Mira, lo he dicho esto recio y quedito. Hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, pero se los pongo ahorita por aquí el libro para que vean cuál es ese libro. Es un libro que habla exclusivamente de las enfermedades. Y la primera parte del libro se la dedica a la desnutrición de los borregos, como causa principal de la gran mayoría de las enfermedades. No es algo que digo yo, es algo que he visto en infinidad de ranchos. Bueno, no en infinidad, pues, pero sí he visto en muchísimos ranchos que mucha gente, la gran mayoría de la gente, en el tema de los borregos, y probablemente también en las cabras, en los chivos, sea una situación muy similar. La mayoría de la gente en producciones de este tipo, pequeñas especies, los alimentan muy mal. Y eso hace que los animales no sean productivos. Entonces también me han criticado mucho que no doy las fórmulas para curar a los animales. Cuando yo he considerado, y al menos a lo que he visto, sale mucho mejor prevenir que tus animales se enfermen a decirte métele todos estos medicamentos y lo vas a curar. Es mejor haz estas 3, 4 cositas, nada más, y entonces tus borregos no se van a enfermar. Entonces, ¿qué nos lleva a que nuestros animales no estén bien alimentados? Una, que si los animales están desnutridos, las borregas probablemente no se vayan a cargar. Y si es que se cargan, pierden pronto el cordero. Si no pierden el cordero van a ser de bajo peso y puede morir en cuanto nazca, o unos días después de haber nacido. Si las borregas no están bien alimentadas, no van a tener leche. Los corderitos no se van a lograr desarrollar. Vamos a tener corderos ligeros, vamos a tener corderos no tan pesados. ¿A qué nos lleva esto? Muchos pueden decir, bueno, pero estoy teniendo muchos borregos. Sí, no están pesados, pero estoy teniendo muchos borregos. ¿A qué me lleva el hecho de no tener animales productivos? En el sentido de que no están ganando el peso suficiente. Pongan atención, porque si no estoy produciendo los kilos en los borregos, lo que estoy haciendo es meterle mucho más dinero para tratar de que ese animalito llegue al peso que se requiere para el mercado, pero le estoy metiendo más. Entonces juegan varios aspectos. Es cierto, la genética de los animales. Si los animales están muy cruzados, no quiere decir que sean animales más rústicos. De hecho, animales entre más cruzados están, en los que se pierden sus propiedades o las características propias de una raza, llegan a ser muchas veces animales que no logran una buena conversión alimenticia. ¿Qué me refiero con eso? Tú les puedes aventar toneladas de pastura y te van a regresar poquitos kilos de carne. Hay animales de buena genética que obviamente ya están producidos en ese sentido, que con el alimento que tú les des, pueden ser incluso hasta 3 kilos de alimento, te van a generar 1 kilo de carne. Y he visto animales que les llenan y les hartan los comederos, que muchas veces ni siquiera saben cuánto alimento le están dando a los animales. Muchas veces les están dando alimento además que realmente el animal necesita, y lo que están haciendo es que pierden ese dinero porque el animal no logra hacer la conversión alimenticia. Y eso es uno de los puntos que jamás han visto los productores. Dicen, pues yo les aviento 3 costales, les aviento 2 costales de rastrojo, y eso es lo que comen en la mañana, otros 3 en la tarde. Con un productor nos pusimos a sacar las cuentas así rápidas en ese momento, y sacó la cuenta que le estaba metiendo por borrega 12 pesos, y estamos hablando que lo único que metía era forraje, en su gran mayoría, porque realmente metía muy poquito de grano y no metía nada de proteína, pero estaba gastando 12 pesos en cada borrega, dándoles muchísima fibra que el animal se lo va a comer porque tiene hambre, pero no está recibiendo los nutrientes en esa etapa que los necesita. Y entonces todo es una bola de nieve. Borregos mal alimentados, borregas poco productivas, corderos que no desarrollan, corderos que se quedan flacos. Tardamos mucho tiempo para llevar esos corderos a que lleguen al peso. Y ya les había comentado anteriormente, los borregos, en cuanto a su crecimiento, tienen un periodo finito. Es decir, el borrego no puede pasarse toda la vida engordando hasta que llegue al peso. De hecho, el tiempo más o menos, no lo digo yo, lo dicen estudios, que más o menos los borregos entre los 7 y los 8 meses, obviamente dependiendo de la raza, entre los 7 y los 8 meses se deben de comercializar. Porque si excedemos los 8 meses, la curva de crecimiento del borrego se estanca. Y entonces, con la misma cantidad de alimento, realmente no va a ser muchos kilos. Porque entró en la etapa adulta o está entrando en la etapa adulta. Y un borrego adulto no va a ser un borrego que esté aumentando considerablemente su peso.
¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, decimos, es que yo quiero que mis borregos lleguen a 50 kilos. El borrego ya tiene 7 meses y tiene 30 kilogramos de peso. Imagínense, ya tardó 7 meses el animal en llegar solamente a 30 kilogramos de peso. Le faltan 20 kilos, pero los hizo en 7 meses 30. Entonces, ¿cuánto le falta al borrego? ¿Otros 5 meses más para hacer 20 kilos? Entonces estamos hablando de que el borrego ya llegó al año y meses, un mes, y el borrego apenas está llegando a los 50 kilos. Pero desde los 8 meses, realmente tú le estuviste metiendo mucho alimento a ese borrego que no te lo convirtió en kilos de carne. Realmente el animal solamente lo estuvo utilizando para sus funciones normales, porque ya no está creciendo el músculo, ya no lo está incrementando.